Flor Misrachi pregunta hoy con el doctor Xavier Sanz Lloré, infectólogo pediatra. Doctor, esta semana el gobierno autorizó el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID. ¿Hay evidencia científica rigurosa que sustente su uso? Bueno, mira, yo lo primero que te tendría que decir es que a mí me encantaría que la hidroxicloroquina funcionara. Es una droga relativamente barata, accesible y que se ha usado, por ejemplo, en muchos pacientes en malaria y en otras enfermedades. La verdad que me encantaría. Pero cada vez la evidencia es mucho más en contra que a favor. De hecho, en esta misma semana ha habido 3 artículos de revistas prestigiosas, uno de Estados Unidos y Canadá, uno de Barcelona y uno recientemente de Brasil, en las mejores revistas del mundo, que han demostrado que no solamente no sirve en la enfermedad moderada o grave, sino que ni siquiera en la enfermedad leve, y que la toxicidad no es para nada despreciable. Entonces, ya los editoriales en muchas revistas y en muchas sociedades científicas internacionales del primer mundo están diciendo abandonemos la hidroxicloroquina y concentrémonos en buscar realmente medicinas que van a trabajar, ¿no? De hecho, por ejemplo, ayer la revista Nature, que es sin lugar a dudas la revista número 1 en ciencia, publicó un artículo de unos investigadores alemanes en que dicen que la hidroxicloroquina no tiene ningún efecto en el receptor del pulmón humano, en el AC2, que era precisamente el mecanismo putativo de acción de la hidroxicloroquina. O sea, yo creo que ya la evidencia es abrumadora en contra del uso de hidroxicloroquina. Y si la toxicidad no es despreciable, sobre todo en una enfermedad leve, es realmente mejor no darla. En medicina nos enseñan a que lo primero es no hacer daño. Entonces yo creo que eso es importante siempre tenerlo en mente. Entiendo, doctor, entonces que no solamente no ayuda, sino que puede hacer daño. Bueno, mira, las investigaciones han demostrado que alrededor de 15 a 20% de los sujetos que la reciben pueden tener alteraciones electrocardiográficas y que más o menos entre el 1 y el 2% pueden tener arritmia. Y para documentar eso uno tiene que hacer no solamente electrocardiograma basal, sino también secuencial en el tiempo y tener personal médico que sepa interpretar los trazados y estar encima de los pacientes, ¿no? Entonces, la logística es complicada. A mí no me gustaría que ningún médico, pese a que hay consentimiento informado que debe firmar un paciente, que ningún médico se exponga a una potencial demanda o a la conciencia de que algo pasó con algún paciente, ¿no? Por dar un medicamento que no tiene eficacia comprobada. Sobre todo tomando en cuenta que el gobierno dijo que era a discreción médica. Eso significa que las demandas que pudieran venir le caerían directamente a los doctores que las apliquen. Pero en teoría sí, ¿no? A pesar de que hay un consentimiento, por supuesto, pero pudiera pasar. Entonces usted habla de que la evidencia científica rigurosa no sustenta el uso de la hidroxicloroquina. Entonces, ¿por qué la aprueban en Panamá el uso? Lo desconozco realmente. Somos muchos académicos los que estamos realmente opuestos. Y la medicina tiene que ser una medicina basada en evidencia, no basada en complacencia. Yo realmente no entiendo la razón. Cambiando de tema, doctor, el gobierno anunció que repartirá kits a los pacientes leves ambulatorios, que tiene zinc, oxímetro, vitaminas B, C y D, tiene acetaminofén, tiene, entre otras cosas, tiene eso. ¿Eso es a lo que la ciencia apunta? Porque entiendo que otros países como Israel, incluso Brasil, han decidido no dar medicamentos, ningún tipo de medicamentos, a pacientes leves ambulatorios. Claro, ahora yo quisiera destacar tanto lo negativo como lo muy positivo de los kits, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por lo malo o lo que yo considero que no es correcto. Primero, que dar medicinas dentro de un kit va a promover la automedicación y la automedicación siempre puede ser peligrosa. Segundo, que le otorga al paciente o le induce al paciente una falsa sensación de seguridad, de que está tomando algo y que eso va a prevenir que se ponga grave o que tenga que recurrir al hospital, y eso realmente es falso, porque de eso no depende. Tercero, que todos los medicamentos, todos, tienen eventos adversos. Y no solamente eventos adversos de síntomas y signos, sino que incluso pueden interferir con algún que otro medicamento que sí pudiera tener utilidad. Y cuarto, nosotros le estamos dando un mal mensaje a los estudiantes de medicina, que aquí se hace medicina de complacencia y no medicina basada en evidencia. Entonces, eso a mi juicio es lo incorrecto. Ahora,
el kit tiene muy buenas cosas y eso sí hay que aplaudirlo y destacarlo. Por ejemplo, que se le dé acetaminofén para que el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, es un medicamento relativamente benigno, aunque mal dado o mal administrado o en dosis inadecuadas también pudiera causar eventos adversos. Que se están dando mascarillas, eso es vital, la mascarilla. Se está dando gel alcoholado, eso es vital. Y lo más importante del kit es la incorporación del oxímetro de pulso. Eso sí puede realmente cambiar la evolución de la enfermedad y alertar a un paciente si va a ponerse grave o si va a requerir hospitalización. Si el oxímetro de pulso le está diciendo que la saturación de oxígeno está disminuyendo, ese paciente inmediatamente necesita ser hospitalizado, recibir oxígeno y recibir esteroides, dexametasona. Entonces, eso a mi juicio es muy importante, es lo mejor que ha hecho el gobierno, incorporar los oxímetros de pulso, y hay que destacar incluso las partes buenas de los kits, ¿no? Pero, por ejemplo, tener ivermectina, tener potencialmente otro medicamento, incluso hasta vitamina. Yo, en lugar de vitaminas, yo preferiría que el kit incluyera, por ejemplo, alimentos, frutas, legumbres, carnes, porque eso tiene vitaminas. Todas las vitaminas que necesitamos están en los alimentos. Y además siempre se ha dicho que no hay que tomar, ni siquiera vitaminas pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de manera que proteja o que blinde el cuerpo del coronavirus. Entonces es un mensaje contradictorio al que siempre habían dado. La cantidad de vitaminas dentro de las células que se necesitan para la respuesta inmune son diminutas. Y por más que demos vitaminas, eso no va a cambiar, no va a reforzar ningún sistema inmunológico. Y de hecho, a veces las megavitaminosias, o sea, las cantidades excesivas de vitaminas también tienen eventos adversos. Entonces, yo tampoco es que sea muy fanático de estar dando vitaminas a diestra y siniestra. Doctor, vamos al primer cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi, pregunta hoy con el doctor Xavier Sanllorens. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con el doctor Xavier Sanllorens, infectólogo pediatra. Doctor, usted habló de la importancia de llegar a las 4.000 pruebas mínimas diarias. No estamos llegando a esa cantidad de pruebas e incluso en los últimos días el número de pruebas se ha reducido. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo diría que estamos haciendo muchas más pruebas que antes, evidentemente, y eso tiene que ver con, primero, poder comprar la cantidad de pruebas que se necesitan, porque hay una demanda internacional espectacular, ¿no? Segundo, haber ampliado la red de laboratorios, haber entrenado gente para hacer pruebas y la adquisición de pruebas rápidas. O sea que estamos haciendo muchas más pruebas que antes. Ojalá hiciéramos 4.000, 5.000 o más, pero eso depende muchas veces del poder de adquisición de un país y la disponibilidad de pruebas, ¿no? Pero es que esta semana bajaron la cantidad de pruebas. Bueno, pero estamos haciendo entre 2.000 y 3.000, a veces hemos hecho más de 3.000 y al principio hacíamos 500, 1.000, 1.500. O sea que yo creo que ahí hay que también hablar de lo positivo, del aumento en la realización de las pruebas. Doctor, hablemos un poquito de la trazabilidad. Siempre se enfocan en la importancia de la masificación de pruebas y la trazabilidad, que son las dos cosas en las que no hemos como terminado de arrancar. Hábleme un poquito de eso, por favor. Bueno, siempre dijimos que la trazabilidad era el tendón de Aquiles del gobierno. Y eso se debe a muchos factores. Por ejemplo, no podemos esperar que un sistema de salud pública bastante deficiente de entrada, con pobre atención primaria en el país, y eso tiene décadas, íbamos a poder lograr la trazabilidad y la atención comunitaria de forma óptima. Pero se ha ido mejorando en el tiempo, por supuesto que se ha ido mejorando. Y eso depende de muchos factores. Por ejemplo, al principio, todos nosotros, el comité ex asesor y la gente de epidemiología, incluso la ministra de Salud, tomamos el curso del John Hopkins, que es un curso de trazabilidad que está muy bueno, que es en inglés, en español y que es gratuito y que cualquiera puede ser un trazador si pasa el examen. Entonces, la hoja de ruta de cómo se debe hacer la trazabilidad está escrita desde marzo, abril. No hay nada nuevo, no hay nada que inventar, ahí está. Pero ¿por qué la trazabilidad tuvo problemas y por qué se ha ido mejorando en el tiempo? Porque para hacer una buena trazabilidad tú necesitas un ejército de trazadores, necesitas mucha gente sabiendo cómo hacer la trazabilidad, necesitas líderes comunitarios comprometidos, necesitas a las autoridades locales que organicen todo lo que es el procedimiento a nivel local, necesitas mucho dinero
Y ojalá que no solamente del gobierno, sino de las empresas privadas. ¿Para qué necesitas el dinero? Para brindar asistencia social, económica, para dar insumos a la gente que tú estás haciendo la trazabilidad, brindar educación, tener tecnología para el rastreo de casos y controles y lograr que haya un aislamiento efectivo, si no se puede en las casas, en los hoteles. Y lógicamente pues contar con pruebas rápidas, porque una prueba rápida en un corregimiento que salga en 30 minutos le dice a la persona, tú eres positiva, tú tienes que aislarte y todos los contactos que tú tuviste se tienen que aislar. Cuando no teníamos las pruebas rápidas, a veces demorábamos 2, 3 días en dar el resultado. Pero el mensaje que hay que calar es que apenas te hagan la prueba o tú tengas algún síntoma, tú debes estar aislado independientemente del resultado de la prueba, de que no llegue. Entonces ese mensaje hay que asimilarlo realmente. Doctor, pero por otro lado, o sea, habla de una realidad como paralela, porque la masificación de pruebas ha mejorado, sí, pero no estamos masificando las pruebas como deberíamos ni como usted dijo que era el ideal. Por ejemplo, la trazabilidad dice que ha mejorado, pero yo veo gente que demoran 2 semanas en darle los resultados, que no les llega el bono, hay exceso de salvoconductos en la calle, no les hacen trazabilidad, jamás los llaman siquiera del MINSA a preguntarles cómo estás, qué necesitas, cómo te sientes, tienes comida, tienes gente en la casa. Entonces, es como lo ideal, lo que se organiza, lo que se planea versus lo que en realidad pasa, ¿no? Por supuesto que siempre va a haber deficiencias, todo es perfectible, pero yo creo que estamos mucho mejor que antes en el tema de la trazabilidad y seguramente en 1 o 2 semanas vamos a estar mejor porque realmente el gobierno está bien enfocado en el tema de la trazabilidad, que es una de las actividades más importantes, esa y la de aislamiento, ¿no? Pero lógicamente la trazabilidad depende también de la responsabilidad ciudadana. Si la gente no cumple, si la gente hace barbacoas al aire libre o se reúne al aire libre, sobre todo los jóvenes que salen porque creen que no les va a pasar nada y ellos son los que traen el virus, si hay demasiados salvoconductos, si hay demasiada gente en la calle, evidentemente pues esto tampoco evidentemente afecta la trazabilidad y el aislamiento. Lo otro es que yo no sé cómo se sustenta a 4 meses o casi 5 de haber iniciado esto, que todavía el personal médico de los hospitales no tenga insumos, no tenga equipos de protección. Bueno, claro, eso también ha ido mejorando en el tiempo, hay fallas, por supuesto, ojalá pues todas esas cosas se corrijan, todo es perfectible, pero yo creo que estamos en mucha mejor situación que la que estamos en marzo y abril, sin lugar a duda. Ahí yo no tengo la menor duda. Y algo bien importante en el tema de la educación, sobre todo a la gente joven, es la educación basada en las 3 C. Las C son cerrado, o sea, evita estar en lugares cerrados, poco ventilados por mucho tiempo. La C de concurrido, evita lugares donde hay mucha gente. Y la C de cercano, evita el contacto cercano con otras personas si no tienes los insumos de protección. Entonces, con ese mensaje de las 3 C educativos, y sobre todo a nuestros jóvenes, que son los que están realmente portando el virus a las casas y afectando a sus padres y abuelos, nosotros tenemos que insistir y reforzar todo lo que es la trazabilidad y la educación y la asistencia social, económica, etc. Vamos a otro cambio, doctor. Ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con el doctor Xavier Sanllorens. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con el doctor Xavier Sanllorens. Doctor, veo muchos doctores no especialistas diciendo que atienden COVID con tal o cual cosa. ¿Eso es correcto? ¿Esto va a ser tan grave y tan grande que va a haber doctores de todas las especialidades atendiendo COVID? Bueno, yo creo que hay que leer la literatura y ajustarse a la evidencia. Y el médico se tiene que actualizar y se tiene que educar y buscar las mejores fuentes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a terapias que se han demostrado que son efectivas, básicamente tenemos 3 ahora mismo. Tenemos el oxígeno, tenemos los esteroides y tenemos el remdesivir. El remdesivir es una droga extremadamente costosa si uno se la compra directamente a Gilead, que es el productor. Pero la Gilead hizo un contrato con la India y la India la va a vender a menor precio y el gobierno está haciendo contactos con la India precisamente para adquirir remdesivir genérico que sea mucho más barato. Ojalá que pronto lo tengamos porque esas son las terapias que son efectivas y comprobadas. Y hay otras
que parecieran tener beneficios, pero no ha sido demostrado. Por ejemplo, el plasma convaleciente todavía no se ha demostrado contundentemente que sirva. Y de hecho, y hay muchas investigaciones que están buscando, por ejemplo, identificar los anticuerpos de ese plasma para hacer sueros hiperinmunes y eventualmente para hacer anticuerpos monoclonales. Una vez que tengamos eso, lo más seguro es que la transfusión de plasma también va a pasar al abandono, porque vamos a tener mejores formas de administrar anticuerpos o defensas a los pacientes que están en gravedad. Doctor, ¿cuál es su opinión de los médicos que dicen que estamos donde estamos por las decisiones que tomaron la ministra Turner y ustedes, el comité asesor? Mira, a mí me parecen esos comentarios completamente desafortunados. Si uno lo ve de gente no de ciencia ni de medicina, uno lo puede entender, porque las emociones evidentemente pues contaminan toda opinión. Pero viniendo de médicos, realmente es desafortunado. Primero, y diciendo mentiras, o sea, que es lo peor, ¿no? Primero, que uno ahora sabe mucho más que antes, o sea, que los sabios retrospectivos abundan, ¿no? Segundo, que todo lo que sea la hoja de ruta de lo que había que hacer, ya eso está trazado desde marzo a abril, y eso está basado en literatura internacional, ni siquiera la nuestra. Entonces, ya se sabe qué hay que hacer, lo único que hay que tratar de perfeccionarlo. O sea, que ni antes éramos muy buenos, ni ahora somos muy malos, y al revés, antes éramos muy malos y ahora somos muy buenos. Eso es importante tenerlo en mente. Y por ejemplo, se ha dicho mucha mentira de que nunca se aplanó la montaña, eso es falso. Tuvimos casi 4 o 5 semanas en una meseta, o sea que el pico de la epidemia de la montaña nunca llegó, y eso se logró a través de la cuarentena. Ahora estamos en una segunda oleada mucho más agresiva que la primera, porque el virus está metido en los barrios más hacinados. Y ojalá logremos aplanar nuevamente esa segunda gran montaña para tratar de que la demanda asistencial no sobrepase la capacidad hospitalaria ni la cantidad de médicos para atender a los pacientes. Pero eso ya le tocaría al nuevo ministro y al nuevo asesor, al nuevo comité asesor técnico, ya no a ustedes, porque en realidad fueron desplazados, aunque les pusieron tareas muy precisas, se siente como que fueron totalmente desplazados. Bueno, la verdad que eso a mí me tiene sin cuidado. Yo creo que cuanta más gente participe y aporte, bueno, es mejor, ¿no? Es mejor que la gente aporte y que deje de estar criticando para que vea realmente que la pandemia es una situación muy difícil, que ha tenido los mismos problemas en todo el mundo que aquí en Panamá. Sí, pero el tema es de quién necesitan ayuda. En el comité asesor nuevo no hay un solo infectólogo, no hay un solo virólogo, no hay un epidemiólogo, no hay un intensivista. Entonces, ¿de quién estamos recibiendo ayuda? Bueno, pero nosotros, por ejemplo, varios de nosotros estamos en áreas temáticas que son de nuestra experticia máxima, entonces estamos enfocados en eso. Y siempre de alguna manera pues se ayuda, y no se ayuda al gobierno en particular, sino se ayuda al país, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y doctor, el comité asesor nuevo critica al viejo y lo señala por cosas específicas, ¿no? Masificación de pruebas, que nunca alcanzamos la curva, aplanamos, perdón, la curva, que la trazabilidad, etcétera. ¿Qué han hecho ellos distinto a lo que habían hecho ustedes? ¿Cómo han corregido esos supuestos errores? Es que básicamente las cosas que hay que hacer ya se saben que hay que hacer. O sea, se ha retomado lo que hay que hacer. Lo único que pues hay gente fresca, hay gente nueva, hay gente con más alianza política o con más alianza con los líderes empresariales. Entonces, se está tratando pues ayudar de muchas maneras, porque esto no es un problema de salud, es un problema de toda la sociedad, un problema económico, un problema social, ¿no? Entonces, mientras se aborden esos tres ejes, pues bienvenidos todas las opiniones positivas, constructivas. Doctor, yo oí al director médico del Jackson Memorial decir que la edad media de sus pacientes es 35 años. ¿Aquí ha bajado la edad media también? Sí, ha ido bajando porque la mayoría de los nuevos casos son gente más joven. De hecho, por ejemplo, al principio, en marzo, en abril, como el 15% de las personas se hospitalizaban. Ahora el porcentaje de hospitalización ha bajado por debajo del 10%. Lo que quiere decir es que hay mucha más gente joven infectándose como casos nuevos. Y eso no solamente baja la tasa de hospitalización, sino también la edad y muy probablemente también influya en que no esté subiendo el porcentaje de letalidad en el país. Doctor, me gustaría terminar con un tema que fue la buena noticia de la semana y es el tema de las vacunas. ¿Qué beneficio nos trae ser parte de estos estudios? ¿Nos llega la vacuna antes o en qué consiste? Bueno, yo te contestaría un poco más extenso porque hay múltiples beneficios realmente del tema de las vacunas y son extraordinarias noticias, ¿no?
En primer lugar, lo que te diría es Panamá es un ejemplo mundial en vacunación y esa ha sido la principal fortaleza de nuestro Ministerio de Salud y nuestro país por décadas, un sistema muy bueno de vacunación. Y eso se le debe a todos los gobiernos. Por ejemplo, al gobierno del ministro Gracia o Terán, ellos introdujeron la vacuna pentavalente, la vacuna de hepatitis A. El ministro Alain, cuando estuvo en asociación con la doctora Turner y la administración de Martín Torrijos, introdujeron la vacuna rotavirus y papilomavirus, y Panamá fue de los primeros países en el mundo a incorporarla. Después el ministro Díaz incorporó la vacuna del neumococo, iltoferina celular, y después, por último, el ministro Mayo incorporó la vacuna de varicela, la hexavalente, la polio inactivada. O sea que nosotros tenemos un sistema de vacunación que todos los gobiernos han contribuido al desarrollo, y eso hay que aplaudirlo y hay que reconocerlo. Entonces, eso como primer punto. En segundo punto, la participación en estudios es muy importante por varias razones. Primero, porque nosotros podemos asegurar que las vacunas son seguras y eficaces en nuestra población latinoamericana y no necesariamente tomamos los datos de Japón o de Estados Unidos o de China, etc. Segundo, que son protocolos de estudio en que el país no tiene que invertir ni un centavo. Eso todo viene financiado tanto por la empresa productora como por los organismos filantrópicos y las instituciones académicas a nivel mundial. Y en tercer lugar, porque eso nos da una ventaja competitiva, porque si nosotros hacemos estudios aquí de fase 2, de fase 3, no solamente podemos impactar favorablemente el curso de la pandemia tempranamente, o sea, este año, sino que pudiéramos incluso negociar con estas compañías la adquisición más temprana de estas vacunas. Y en último lugar, y que creo que es quizás lo más importante, es que Panamá está haciendo ingentes esfuerzos a través del gobierno, a través del Ministerio de Salud y sobre todo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el ministro Alejandro Ferrer, la viceministra Erika Moines, en afiliarse al proyecto COVAX de la OMS para que Panamá pueda tener acceso a vacunas, a muchas vacunas y a precios accesibles a partir del próximo año. Entonces yo creo que hay muy buenas noticias y ojalá que realmente las vacunas nos den a nosotros la nueva normalidad, porque eso es lo único que nos va a hacer retornar a la normalidad previa que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué porcentaje, doctor, de los que se ponen una vacuna les funciona? Eso es variable. Hay vacunas que no son tan efectivas. Por ejemplo, la vacuna de la gripe es 50 a 60% efectiva. Pero, por ejemplo, la vacuna de sarampión es 95% efectiva. La vacuna de hepatitis A es 99% efectiva. O sea que eso es muy variable. Y, de hecho, van a venir vacunas de primera generación, de segunda generación. Quizás las primeras a lo mejor no sean tan efectivas. Lo importante es que sean seguras. Eso sí es bien importante. Doctor, porque, de hecho, la FDA ha dicho que con que sea más del 50% efectiva ya la van a aprobar, pero lo ideal es que sea mucho más, por supuesto. Por último, doctor, han salido estudios que dicen que quienes han tenido COVID leve, sus anticuerpos disminuyen a la mitad a 3 meses de la infección. Tomando en cuenta eso, ¿valdrá la pena seguir haciendo vacunas? Sí, por supuesto, porque lo que se ha visto es que cuando se hacen unas pruebas mucho más sensibles para detectar anticuerpos o defensas, esos que marcan negativo con las pruebas tradicionales sí son positivos con las pruebas más sensibles. Y además, la inmunidad depende de dos brazos, el brazo de los anticuerpos y el brazo de la inmunidad celular. Y en esa gente que no se le detecta anticuerpos, se puede demostrar que tienen inmunidad celular. Así que seguramente las vacunas van a inducir también los dos brazos del sistema inmunológico y van a ser efectivas. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo lo van a hacer y si se necesita vacunar cada año o un refuerzo a los 2, 3 años, etcétera. Eso se va a determinar conforme avance la investigación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo pediatra Xavier Sanllorense.